tal? Voy a entrevistar a... Anito Michelita Reyes. ¿Qué tal? ¿Qué es un contrato para ustedes? Sería un medio en el que ciertas personas pueden intercambiar materiales, Una cosas. forma de... un documento, ¿no? Un documento. Que te sirve como justificar o ya sea como una prueba de que el acuerdo que estén haciendo sea válido, por lo menos en la vía legal. Claro, están muy bien. Bueno, en realidad el contrato, como ustedes bien lo han dicho, es un acuerdo entre partes en las cuales se va a acordar una transferencia de bienes, ¿no? En el código, exactamente en el artículo 1351 lo dice. El contrato es un acto jurídico plurilateral referente a una relación jurídica obligacional de carácter patrimonial. Ahora la otra pregunta. ¿Qué entenderían ustedes por un acto jurídico? Sí, un acto jurídico. Es lo que, o sea, no sé, yo pienso que es lo que en un contrato se está diciendo. O sea, por ejemplo, Claro, lo que se cumple, eso. claro. El acto jurídico en sí es la manifestación de voluntad. El acto jurídico es la manifestación de voluntad, tú con ella, de querer algo, destinada a qué cosa? A crear, a regular, a modificar o extinguir una relación jurídica obligacional. O sea, lo que se crea entre un comprador y un vendedor. Es un vínculo, es un acto que va a permitir crear un vínculo o extinguir. Cuando se quiere resolver un contrato, igual, extingue. O quieres modificar un contrato, igual. Ahora, hay requisitos para ese acto jurídico, que es el agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de una forma si es que la hay. Porque más adelante vemos eso. Ahora, ¿ustedes quiénes creen que pueden suscribir un contrato? Porque nos habla de un agente capaz. ¿Quiénes creen que pueden ser ese agente capaz? De hacer un contrato. O sea, la gente capaz de hacer un contrato, La gente capaz, ya, pero ¿quién es esa gente capaz? los jueces o ¿Opinas que los jueces? Tú, O las personas, los dueños de... las personas que son capaces de cumplir ese contrato. claro, como por ejemplo, Una persona con recursos, claro, dueños de un bien, propiedades. de algo de bienes. claro, por ejemplo, un mayor de edad, ¿no? Que sea un mayor de edad, que no tenga ningún tipo de incapacidad, ¿no? Claro, eso lo dice también el Código Civil. O sea, quienes tienen plena capacidad, para que sepan, es capacidad, ejercicio, todos los que son mayores de 18 años y los que no están dispuestos en el artículo 43 y 44. Ahora, ¿qué se refiere con un objeto jurídico y físicamente posible? Objeto. ¿Algo legal? Ya. Un papel legal. No, el papel que se redacta. O el simple contrato. ¿Ustedes qué opinan? El objeto, entiéndanlo como un fin. Un objetivo. Exacto, el objeto es el fin. ¿A qué se refiere con que física? Bueno, con que exista, ¿no? No puedes contratar algo con un bien que pues no existe. Y jurídicamente posible se refiere al hecho de que, por ejemplo, tú eres dueña de esa cartera y tú lo quieres vender. Pero si tú no fueras dueña, ¿podrías venderlo? No, sí o no. Igual, Podría, pero no sería legal. por eso es jurídicamente posible. Bueno, el mejor ejemplo sería con bienes. Porque si tú tienes inscrito un bien a tu nombre, sí lo puedes vender. Haces una transferencia que es válida. Pero si no, es nulo. Entonces, ahora, la siguiente pregunta. ¿Y qué se entiende por un fin lícito? Un fin lícito. O sea, una finalidad lícita. Una finalidad legal. Claro, legal. O sea, que no contravenga lo establecido en la ley. O sea, no puedes hacer un contrato en el cual se dice, ¿sabes qué? Vas a matar a esa persona. ¿Entiendes? O vas a robar. ¿Y qué entenderían ustedes? Estamos viendo los requisitos de un acto jurídico.
por observancia de la forma prescrita. Observar cómo es el contrato, o sea, qué el contrato, si es válido. Ah, eso. Claro, sus requisitos, eso quieres decir. Claro, exacto. O sea, Lo que se está estipulando, como se... exacto, sí, está muy bien. Entonces estamos hablando de que, como tú sabes, hay muchos contratos. Claro. Y todos esos contratos, hay contratos que son regulados por una norma. Y en esa norma se establecen los requisitos. ¿A eso te refieres? ¿Con que se cumplen esos requisitos? Ya. Por ejemplo, ¿qué contratos conocen? A lo largo de la historia. ¿Qué tipo de contratos? Sí, cualquiera. Así del día a día. ¿Qué tipo de contratos conocen? Yo también Cuando haces un trabajo tienes que firmar un contrato. Ya un contrato de trabajo. Otro. contrato para comprar una casa. Contrato compra-venta. Un contrato de alquiler. Arrendamiento. Claro, esos son contratos. Esos son contratos típicos. Claro. ¿Ya? ¿Por qué se le dice típicos? Porque están tipificados. O sea, su tipo, su concepto, sus requisitos están en una norma escrita. Por eso son típicos. Le voy a decir algunos que están en el Código Civil. Por ejemplo, la compra-venta, que es la transferencia, la permuta, el suministro, donación, mutuo, arrendamiento. Ahora, como ya les había dicho, esos contratos que les he dicho son típicos. ¿Por qué? Son los más comunes. No, porque están establecidos en un instrumento legal, en una norma. Ahora, pero también existen los contratos que no están regulados en norma, y esto vendrían a ser atípicos. ¿Qué te imaginas que son esos? Aunque ya lo dije. Que no es tan como el contrato para matar a alguien. ¿Cómo? El contrato de música, algo así. No. Un contrato atípico son los contratos que no están en la norma, así de simple. Y por ejemplo, el leasing, el contrato por el cual adquieres un bien con la finalidad de que sea tu vivienda, pero pagas como arrendamiento. O sea, pagas. ¿Y por qué crees que existen los contratos atípicos? ¿Por qué crees que haya la necesidad de las personas de querer realizar unos contratos que no estén en la norma? Para beneficiarse. Lo más sencillo. Beneficiarse. Mira, claro, exacto. Mira, o sea, ¿por qué? Porque las personas necesitan innovar. Y por esa sencilla razón, por las necesidades de la economía y del comercio, establecen nuevas formas, porque no todo va a estar en el papel, ¿no? Ya, chicas, muchas gracias, se pasaron. Gracias. Hasta luego. ¿De qué universidad eres? De la Garcilaso, Garcilaso, facultad. Derecho. Ya. Ya. Para usted, ¿qué es un contrato? Un contrato. Ya, es el trato o el convenio que vamos a tener entre dos partes. O sea, yo como uno de los lados y la otra parte como evidentemente alguien que está interesada en algo conmigo que vamos a aportar juntos, ya sea futuro o algo que tengamos interés. ¡Exacto! Genial. Bueno, el Código Civil lo dice, o sea, de forma literal lo dice. El contrato es un acto jurídico plurilateral referente a una relación jurídica obligacional de carácter patrimonial. ¿No? Claro. Ya. Entonces acá hablamos de un acto jurídico. ¿Qué entiendes por acto jurídico? Acto jurídico o negocio jurídico. Ajá. Ya. ¿Qué entiende usted por eso? Viene a ser, wow, me acuerdo que clase de teórico. Bien. Viene a ser lo que se celebra entre una o dos partes o más partes para lo que viene a ser algo que está regulado en la ley. Un hecho jurídico que viene a ser ya fuera de la naturaleza, pero dentro de dos personas, porque tiene que ver evidentemente dos seres humanos pensantes. Claro. Y que reúnan los requisitos propios para que se pueda celebrar y esto sea procedente como algo de materia jurídica. Exacto. Entonces, si nos remontamos a los requisitos que mencionas, hablamos de... Capacidad. Exacto, de agente capaz, de fin lícito, de objeto jurídicamente y físicamente posible. Que tenga las formas. La observancia, exacto. Entonces, ¿quiénes podrían suscribir un contrato? Si nos remitimos a la gente capaz. ¿Quién sería esa gente capaz? Gente capaz tendría que ser pues los mayores de 18 años en términos formales, Ajá. Aunque no quiere decir que haya menores de edad que no puedan cumplir con contratos o Exacto. con actos jurídicos. Hay excepciones. Muy bien se puede realizar, sobre todo con los últimos tecnologías, ya por internet se hace mucha compraventa
y pueden ser niños los que están haciendo ese tipo de contratos, ningún problema. Lo que importa es que no tengan problemas de deficiencia mental o en todo caso que estén a sus cabales cuando nombres de... Claro, que no tengan ningún tipo de incapacidad. Exacto. Ah, ya. Ok, entonces, ¿y a qué se referirá con objeto física y jurídicamente posible? Algo que exista, pues, que sea real. Que O sea, existe. no vas a contratar o no vas a venderte un unicornio porque sabes que eso no existe. Tampoco te vas a vender el mazo de Thor. No, eso no existe. Tiene que ser algo que sea jurídicamente posible, algo que sea real. Tangencial Claro. o intangencial, pero que sea real. Pueden ser inclusive derechos de autor. Eso no lo tocas, pero es real. Exacto. Y pertenece y está suscrito a una determinada persona, ¿no? Y por fin lícito. Es ilícito, que esté dentro de las leyes. Claro, que O sea, no... que no contravenga la ley. O sea, porque yo no voy a hacer un pacto o a comprarte algo que está fuera de ello. No van a hacer drogas, eso sería como un fin ilícito. O por ejemplo, lavado de activos o por ejemplo, tráfico de órganos. Exacto. Y bueno, tengo que hacerlo. ¿Y qué se entiende por observancia de forma prescrita? Observancia De la forma prescrita. Ya, que tiene que ser con las formalidades que están enviando para cada caso de ese acto jurídico. Por Claro. ejemplo, un matrimonio no se puede hacer entre 3 personas. Ajá. Tiene que ser bajo la observancia de 2. Se supone que tiene que ser, hasta ahora, el matrimonio civil celebrado entre una mujer y un hombre. Exacto. ¿Y qué contratos el Código Civil o ley que usted conozca regulan su formalidad? ¿Qué contratos? Sí, ¿Cómo? por ejemplo. O sea, ¿qué contratos usted conoce en los cuales están regulados por norma escrita? Los contratos laborales, sobre todo los que están bajo la ley 728, los que tienen, todos los que son las empresas privadas, tienen que hacer su regulación para que se vengan los beneficios sociales, los beneficios sindicales, etcétera. Claro, y el resto de compraventa, permuta, lo que se establece en el Una código. hipoteca también, entre ambas partes del banco, pones la garantía real que es el bien inmueble. ¿Y qué tipo de contratos vendrían a ser ellos? ¿Cuál? Los contratos los que están regulados, por ejemplo, la compraventa, la permuta. ¿Qué clase de contratos serían? Los que están tipificados en la norma. ¿Contratos legales? ¿Contratos formales? ¿A eso te refieres? Claro, vendrían a ser contratos típicos, ¿no? Ya. Porque conocemos contratos típicos y atípicos. Ya. ¿Qué entenderías por un contrato típico? Ya, lo acabas de decir, o sea, es lo que está regulado por la ley y que necesariamente requiere ciertas formalidades, ciertas formas, porque si no estaría incurriendo en nulidad del acto jurídico y todo eso se va y no funcionaría más. Claro, sería inválido. Entonces, finalmente, ¿por qué crees que existen los contratos atípicos que vendrían a ser lo contrario de los típicos? Porque de todas formas un acto jurídico se puede regular bajo ciertas circunstancias que normalmente podríamos decir no están dentro de la formalidad. Pueden haber, nuevamente me voy al derecho laboral, pueden haber contratos laborales por horas o por destajo, o sea, por producción, que no necesariamente estén colocándote beneficios sociales porque no estás cubriendo todas tus horas fijas y tampoco estás cumpliendo con ganar un monto mínimo, ¿no? Que es lo que te envía la ley. Pero que sí, de todas formas, se está estableciendo una relación laboral y que estamos dando esa contraprestación de servicios. Yo te presto mis servicios por tantas horas y tu empleador me estás pagando. Y únicamente eso te sirve para acreditar tu experiencia laboral, pero más no para otra cosa. Entonces, interpretándote, se crearían atípicos frente a una necesidad. Frente a una necesidad de cubrir justamente eso, lo que está en blanco. Exacto, lo que no está regulado. oscuro en la ley. Ay, muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalia, ¿y su nombre? Ya, ¿qué tal? Bueno, esta entrevista es en sí sobre contratos. ¿Qué entenderían ustedes por contratos? Bueno, el contrato es un acta donde firmas un pleno convenio, ya puede ser con una empresa, con una entidad, ¿no? Donde tú vas a pertenecer a la empresa por ciertas políticas que la empresa te requiere, ¿no? Y todo lo que vas a, más que nada el contrato está rígido a lo que es, más que nada es Un acuerdo.
un acuerdo mutuo entre ambas, ¿no? Ya bueno, lo que has dicho es cierto, es un acto en el cual hay un acuerdo. Y ese acuerdo son pues entre partes, ¿no? Ya, ok. Entonces, para que sepan, el Código Civil en el artículo 1351 dice: el contrato es un acto jurídico plurilateral referente a una relación jurídica obligacional de carácter patrimonial. Yo no entendería, pero traduciéndolo, tendríamos que entender primero qué es un acto jurídico. ¿Qué entenderían ustedes por acto jurídico? Diga acto jurídico, lo que crean. Claro, es un documento, una acción. Mira, se lo leo. El acto jurídico es, como bien lo dijo el compañero, es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, extinguir o modificar una relación jurídica obligacional. Por ejemplo, ustedes quieren transferir un bien. Esa voluntad de ustedes de querer transferir un bien, de querer tú vender y tú querer comprar, eso se va a concretizar en un contrato. Exacto, entonces viene a ser una manifestación de voluntad con un consentimiento mutuo. Ahora, para esto no cualquiera lo puede hacer, ni nada por el estilo, o sea, tiene requisitos. Y dice: agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y una observancia. Ahora vamos a desagregarlo. ¿Qué entenderían por un agente capaz? Sería por podría ser como un juez, un abogado. ¿Un juez, un abogado? Claro, alguien que lo pueda, como decir, validar el mutuo acuerdo que tú vas a hacer con la persona. Ya. ¿Usted? Lo mismo. Ya. En realidad sí. Mira, en realidad tienes razón. Pero nos vamos a tu simple tú. Tú eres un agente capaz. ¿Por qué? Porque eres mayor de edad. ¿Sí? Porque eres capaz, disciernes. Entonces estás en todas tus facultades de poder realizar o celebrar un acto jurídico. Eso vendría a ser un agente capaz. Una persona que reúna el mínimo requisito de ser mayor de edad y que no esté inmerso en algún tipo de incapacidad. Que por ejemplo, los drogadictos, por ejemplo, o los que no tienen lucidez, los que no pueden discernir, esas personas no pueden. Los menores de edad. Claro, ya. Entonces, ahora nos remitimos al otro requisito. ¿Qué entienden por objeto físico y jurídicamente posible? Objeto físico. Y jurídicamente posible. Documento. Documento, sería. Ya, un documento. Usted también piensa lo mismo. Ya, mire. Aquí no voy a decir que están en lo cierto, pero están por ahí. Porque todos dicen y concuerdan con usted. Objeto vendría a ser el fin. ¿Con qué objeto haces eso? ¿Para qué? O sea, responderían a esa pregunta. O sea, ¿para qué vas a hacer eso? Entonces, ¿a qué se refiere con jurídicamente y físicamente posible? Es que vas a hacer algo para qué, sobre qué. O sea, ese bien tiene que ser físico. Tiene que ser real. Tiene que existir. Y jurídicamente, en el sentido de que, por ejemplo, tú quieres transferir un bien, pero ese bien no es tuyo. ¿Tú crees que sea jurídicamente posible? No, porque cuando quieran inscribirlo, ¿qué va a pasar? No, señorita, si usted no es la dueña, por Dios. Claro. Bueno, eso es lo que se refiere. Ahora, ¿qué entenderían por fin lícito? Lícito. Que se cumpla según a las normas, leyes. Muy bien, claro, fin lícito, o sea, que no contravenga la ley. Que sea lícito, que sea legal. Muy bien. ¿Y qué contratos conocen? ¿Qué tipos de contratos conocen? Simple. Recuerden su día a día. Tratos. ¿Cómo, en qué sentido? ¿Se tienen que decirle Un contrato, un acto que tú haces porque
Recuerden que el contrato, por ser un acto, y que es el acto, es una manifestación de voluntad, se presenta en todos los días, el día a día. Un contrato puede ser cuando te transportas. Claro. No es algo como decir que vas a firmarlo, pero al momento de que tú es como si agarras un taxi, haces un mutuo acuerdo con ellos. Tú me llevas a un destino y yo te... Claro, es un contrato verbal, por ejemplo. Bueno, ahora, yo les cuento que en el Código Civil hay contratos típicos. ¿Típicos por qué? Típicos porque simplemente su tipo está tipificado o está incluido en una norma legal. Por eso le dice típico. Que vendría a ser la compraventa, la que todo el mundo conoce, la permuta, el suministro, que tenemos con Sedapal, con el mutuo, que es una contraprestación mutua, el mismo nombre lo dice, y arrendamiento. Estos vendrían a ser contratos típicos. Pero como hay contratos típicos que están en la norma escrita y por eso le dicen típicos, hay también contratos atípicos. ¿Por qué creerían que existen contratos atípicos? Porque si lo típico es Normado. algo normado. Ajá, típico ahí en el papel. Claro. Requisitos, todo está en el papel. Lo no típico sería algo que pues es... ¿Por qué No crees que tiene- existiría? Claro que no está, pero Bueno, ¿por qué crees que existiría? existe? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque sí existiría porque es más fácil, no tienes que hacer muchos pues, sí, papeleos, ¿no? Pero lo malo sería que tú no tendrías una seguridad de, como decir, ¿no? Si tú haces un contrato con aquella persona, no, quizás le hablas de palabras nada más, pero en cambio en un contrato físico que tú lo leas, todo tiene sus beneficios, ¿no? Que te puede pagar en caso de que sufras un accidente o algo, ¿no? Claro. Pero en el que es algo no típico, es algo que, o sea, la empresa no se responsabiliza por cualquiera. O sea, como que no tendría amparo de la ley, ¿eso quieres decir? Ajá. Ya, ese es, digamos, o sea, ese es su negativo. Pero ¿por qué crees que existiría? ¿Por qué crees que existe? Porque existen los contratos atípicos. Si tú Bueno. dices que no hay seguridad, pero ¿por qué crees que igual hacen esos contratos? Porque la empresa se rige de muchas normas. Ajá. Porque, como si, ¿no? ¿Una Yo necesidad, tal vez? necesidad, claro. Y eso no lo creo. No, claro, pero está muy bien. Los contratos atípicos responden a ¿por qué? Porque hay una necesidad económica. Los comerciantes necesitan hacer un tipo de contrato. Por ejemplo, el leasing, el último, que ya ha sido normado. ¿Por qué ha sido ya normado? Porque hay una necesidad de la población de que se le dé esa seguridad que tú estás hablando. Antes no había esa seguridad, ahora sí. Y se crea frente a una necesidad económica, comercial, de poder dar facilidades y poder prevalecer la manifestación de los privados, porque al fin y al cabo, sea un contrato verbal o no verbal, tiene validez y tiene protección. Eso sí, lo tienen que tener claro. Pero se recomienda obviamente que sea escrito, ¿no? Porque a menos que saques una grabación, ya pues... Ya, chicos, se pasaron, muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalie. ¿Cómo te llamas? Diego. Ya. Diego, vamos a empezar a cuestionar. ¿Qué entiende usted por un contrato? Bueno, un contrato es un acuerdo legal sobre dos partes que buscan acordar sobre términos, ¿no? Que quieren comprometerse a que se cumplan. Exacto, muy bien. Claro, lo que has dicho es que es un acuerdo entre partes, las cuales manifiestan su voluntad de querer contratar, ¿no? Exacto, ya. Nos vamos a remitir para que sepas también exactamente el artículo 1351, que dice: el contrato es un acto jurídico plurilateral referente a una relación jurídica obligacional de carácter patrimonial. Esto es de Código Civil. Ahora, para entender esta frase, ¿qué entiendes tú por acto jurídico? Me imagino que están parados ante las normas, ante las leyes, ¿no? Claro, que tiene regulación normativa. Claro, sí. Ahora, esto específicamente en el artículo 140 del Código Civil lo dice. Un acto jurídico es, como lo habíamos dicho antes, es una manifestación de voluntad para crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, para poder entender esto, y obviamente requieren su validez, ¿no? Una serie de requisitos que hemos dicho. Ahora,
Esos requisitos son agente capaz, objeto físicamente y jurídicamente posible, fin lícito y la observancia de la forma prescrita. Para desgregar y entendernos, ¿qué entenderías por agente capaz? Gente capaz. Imagino que en el marco de las normas deben estar ciertos requisitos, ¿no? Que debe cumplir una persona para acogerse a ella. Exacto, por ejemplo. Bueno, en el caso de cuando eres mayor de edad, ¿no? Exacto, claro, eso lo dice. Dice, que sea, eso lo dice en el artículo 44. Dice que esté en plena capacidad de ejercicio, o sea, mayor de edad, ¿no? Y que no tenga ningún tipo de incapacidad absoluta o relativa, que también lo regula el Código Civil, ¿no? Que por ejemplo son los pródigos, una incapacidad. Ahora, ¿a qué se referirá con objeto físico y jurídicamente posible? Imagino que debe ser otro tipo de restricción acogido a, no sé, objetos reconocidos por ley, ¿no? O sea, personas naturales, personas jurídicas, Ajá. que cumplan con los requisitos de ser personas como tales, ¿no? Claro, está bien. Sí, muy bien. Mire, el objeto, te voy a citar a un autor, ¿ya? En la palabra de Lizardo Taboada señala que es la causa. El objeto viene a ser el por qué, el para qué, ¿no? O sea, ahora, ¿a qué se referirá con objeto físicamente? Bueno, que exista, ¿no? Que el objeto por el cual yo estoy contratando exista, sea algo real. Y jurídicamente posible que yo pueda disponer de. Por ejemplo, en una compraventa, si tú eres propietario, puedes hacer una transferencia, pero si no, caería en invalidez. ¿Por qué? Porque es un objeto jurídicamente imposible, no se puede disponer de un bien que no es tuyo. Claro, correcto. Entonces, ahora, ¿qué entenderías por fin lícito? Que no es algo ilegal, me imagino. Obviamente, claro, que no contravenga la ley. ¿Qué entenderías por la observancia de la forma prescrita? Observancia de la forma prescrita. Ahí sí, no se me ocurre. Que cumpla unos requisitos, que cumpla una formalidad, ¿no? Que cumpla una formalidad. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, son contratos típicos en los cuales los requisitos están en norma escrita, ¿no? Y estos contratos vendrían a ser los que son llamados típicos, ¿no? Por la simple razón que su tipo o están tipificados en norma. Ahora, te menciono algunos, que es por ejemplo la compraventa, permuta, suministro, donación, mutuo o arrendamiento. Ahora, como ya hablamos de los que son contratos típicos, o sea, que son regulados, ¿no? Como son regulados en norma, vendría a contraponerse a lo que son contratos atípicos. ¿Qué entenderías por contratos atípicos? Imagino que se dan afuera del marco de las normas, del marco legal, ¿no? Claro, o sea, que no están regulados, o sea, que no están en norma. Claro, puede ser, me imagino, un simple convenio de palabras o algo así. Eso es un mutuo. Bueno, es un mutuo, contrato verbal o escrito, sí. Pero no, el atípico vendría a ser, por ejemplo, lo que años atrás podríamos decir el leasing, ¿no? Porque no estaba normado, pero sin embargo se realizaba contratos de leasing, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que existen estos contratos atípicos? O sea, ¿por qué crees que la gente realice contratos o idee contratos que no están en norma escrita, o sea, que no estén regulados? ¿Por qué crees? Puede ser porque no tengan conocimiento o porque piensen que es muy burocrático, ¿no? Ajá. Un proceso muy burocrático, no confíen en el proceso burocrático o piensen que no puede ser, no se acoge a ellos, ¿no? Entonces, por simpleza, Claro, o sea, traduciéndote por una necesidad de poder agilizar, ¿no? Porque estamos hablando de que estos contratos nacen de ¿qué? Del comercio, ¿no? Muchas gracias, te pasaste. Nos vemos.